El otro día Patricia Bullrich presentó a Carlos Melconian, quien sería su candidato a ministro de Economía si llega a ser presidente. Ahí en la presentación y en entrevistas que le suelen hacer a Melconian, repite que en la zapatería de su familia aprendió que es bueno gastar un poco menos de lo que ingresa, ¿okay? Tener un superávit, digamos, y que eso lo va a replicar en el gobierno nacional. Bullrich, por su parte, suele decir cuando promociona a Grindetti, su candidato a gobernador de la provincia, que Grindetti, en su intendencia, donde es intendente, tiene un superávit y que lo mismo va a hacer en la provincia de Buenos Aires. El problema es que para que la zapatería de los Melconian tenga un superávit, o para que Grindetti tenga un superávit en la provincia de Buenos Aires, es necesario que Melconian y Bullrich en el gobierno nacional tengan un déficit, ¿ok? Y eso es lo que les voy a tratar de mostrar en este video. Fíjense esta situación muy simple. De un lado tenemos al gobierno nacional, donde van a estar Bullrich y Melconian, y en el otro lado tenemos al resto de la sociedad. ¿Quién está en el resto de la sociedad? Está la zapatería de Melconian, está la provincia de Buenos Aires, estamos todos nosotros, digamos, ¿ok? Fíjense, si el gobierno nacional gasta 100 pesos y recauda en impuestos 80, eso implica que tuvo un déficit de 20, ¿no? Porque gastó más de lo que recaudó. Y eso también implica que el resto de la sociedad recibió más pesos que los que le entregó al gobierno nacional. O sea, tuvo un superávit de 20. ¿Ok? Acá estoy hablando del resto de la sociedad como un agregado, digamos. Por ahí dentro de la sociedad hay alguien que tiene déficit y otro que tiene superávit, pero en la suma de todos tuvieron un superávit de 20. Acá está el superávit de la zapatería de los Melconian, y está el superávit de la provincia de Buenos Aires de Grindetti, eventualmente, ¿no? Ahora, veamos qué pasa si ocurre lo contrario, que como quiere Melconian, el gobierno nacional tiene un superávit de 20. Supongamos que gasta 80 y recauda 100, ¿está bien? Esto significa, obviamente, que el resto de la sociedad, como un agregado, va a tener un déficit. ¿Ok? Entonces, digamos, fíjense, es como un espejo, digamos, es un juego de suma cero. Si de un lado tenés superávit, necesariamente del otro lado tenés un déficit. ¿Ok? Entonces, acá, digamos, probablemente, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires va a tener un déficit. Si de este lado tiene un superávit, alguien del otro lado de la sociedad tiene un déficit, la provincia de Buenos Aires, que es el actor más grande, seguramente va a tener un déficit. Entonces la pregunta es, ¿quién en el resto de la sociedad puede tener un déficit? Y esta es la pregunta que deberían hacerle a los economistas, a Melconian, pero no solo a Melconian, porque en realidad el otro día Rubinstein también decía que el año que viene van a tener un superávit, y ni que hablar Milei. Milei estaría feliz de tratar de tener un superávit. Entonces, a los tres, digamos, Rubinstein, Melconian y Milei, deberían preguntarle, ok, pero si vos tenés superávit en el gobierno nacional, ¿quién se banca tener un déficit en el resto de la sociedad? Pensalo vos en tu economía personal. Pensá los pesos que tenés en tu caja de ahorro y en tu billetera. Pensá si podrías operar con la mitad de esos pesos. ¿Okay? Imagínate una sociedad que opere con la mitad de los pesos que tiene ahora, sabiendo que los argentinos tenemos la menor cantidad de pesos posible, ¿no? Entonces, digamos, me da la sensación que los economistas que proponen un superávit no se hicieron esta pregunta. No fueron a chequear, che, a ver, fijémonos si la provincia de Buenos Aires se banca a tener un déficit de pesos y por cuánto tiempo. Les anticipo la respuesta: no se banca a tener nunca déficit de pesos, y mucho menos en una economía inflacionaria. ¿Okay? Ahora, ustedes me podrían llegar a consultar acá
y decir, che, pero pará, Néstor Kirchner tuvo superávit durante 4 años. Y Duhovne, en el gobierno de Cambiemos, no tuvo superávit, pero casi que tiene un superávit. Entonces, ¿cómo se explican esos? Y hay un tercer actor que podría llegar a generar que el gobierno nacional tenga un superávit, pero, como les voy a explicar ahora, no es la idea. ¿Por qué? Una alternativa es que el Banco Central acumule dólares, o sea, que salga a comprar dólares. Entonces emite pesos, con esos pesos le compra dólares al resto de la sociedad, y el resto de la sociedad, ahora sí, consiguió nuevos pesos y puede pagar impuestos para que el gobierno nacional tenga superávit. Eso es exactamente lo que pasó en el gobierno de Néstor. No sé si se acuerdan, pero Argentina estaba hiper barata por la tremenda devaluación que había habido. Había mucha capacidad ociosa. Entonces, Argentina exportaba muchísimo más de lo que importaba. ¿Okay? Entonces, eso generaba un ingreso de dólares al país que normalmente, en condiciones normales, hace que baje el dólar. El Banco Central, para que no bajara el dólar, sino para mantener el dólar, no me acuerdo si era en 4 o en cuánto era, compraba esos dólares con emisión monetaria. Listo, ahí están los pesos que puede usar la sociedad para pagar los impuestos y que el gobierno nacional tenga un superávit como quiere Melconian. El problema es que llega un momento que el resto de la sociedad deja de tener dólares para entregarle al Banco Central al tipo de cambio vigente. ¿Por qué? Porque eventualmente ya dejas de exportar mucho más de lo que importás. ¿Ok? Suben los sueldos, te vuelves más caro, dejas de ser tan competitivo y se vuelve una situación normal. ¿Ok? Y en una situación normal, el Banco Central no puede acumular dólares salvo que devalúe. Si devalúa, ahí sí, puede emitir y comprar nuevos dólares. Pero ¿qué pasa? Todos sabemos qué pasa con una devaluación. Hay inflación. Y la idea de tener un superávit es evitar la inflación. Con lo cual, esa alternativa que se usó en la época de Néstor por una circunstancia muy particular, no va. Y fíjense que, bueno, Néstor decía, miren el mérito nuestro de tener un superávit. No. Ningún mérito. Era el Banco Central que estaba acumulando dólares. Pero para irme al otro lado de la grieta, lo mismo pasó con Cambiemos. Muchos economistas de Cambiemos te dicen, mirá qué grande nosotros que Duhovne casi que elimina el déficit fiscal. No, pará. Porque tenés que explicarme de dónde sacaba los pesos el resto de la sociedad para pagar esos impuestos. ¿Ok? Y la respuesta es que el Banco Central tenía una tasa de interés altísima, Sandlevis, que entonces generaba una emisión enorme de pesos, ¿ok? Que le entregaba a la sociedad, y ahí sí, la sociedad con esos pesos podía pagar más impuestos y que el gobierno nacional tuviese un superávit. Ahora, esto tampoco, digamos, es lo que tienen en la cabeza los economistas que proponen un superávit. ¿Por qué? Porque la razón de ser del superávit es justamente eliminar la inflación. Y si no hubiera inflación, el Banco Central no va a tener una tasa de interés alta. Porque solo tiene tasa de interés alta cuando hay inflación. Entonces, si vos eliminás la inflación, la tasa de interés bajaría, y si baja la tasa de interés, por ejemplo, a 0, el resto de la sociedad deja de recibir esos pesos y ya no puede pagar los impuestos para que el gobierno nacional tenga un superávit. ¿Ok? Con lo cual, todo economista de cualquier partido que proponga un superávit tiene que explicar quién va a ser en el resto de la sociedad el que va a tener el déficit. Y si no sabe con nombre y apellido quién puede tener ese déficit, es que no lo pensó bien. Muchas gracias.